A continuación, escribiremos números en base 16. Para ello será necesario agrupar 16 granos de maíz, es decir, agruparemos en grupos de 16 elementos. También utilizaremos la siguiente equivalencia. 16 granos de maíz serán reemplazados por un grano de frijol. Es decir, 16 elevado a la 0 es igual a 1 y se representará con un grano de maíz, y 16 elevado a la 1 es igual a 16 y se representará con un grano de frijol. También tomaremos en cuenta las siguientes equivalencias. 10, 11, 12, 13, 14 y 15 serán representados con la letra A, B, C, D, E y F. A continuación veremos cómo se escribe el número 20 en base 16. Como primer lugar, vamos a reescribir el número 20 de la siguiente manera: 1 por 16 elevado a la 1 más 4 por 16 elevado a la 0. Lo representaremos con granos de maíz, es decir, tendremos un grupo de 16 elementos más 4 elementos, en total 20 granos de maíz. Pero recordemos que 16 granos de maíz lo podemos reemplazar por un grano de frijol, por lo tanto tendríamos un grano de frijol y 4 granos de maíz. Es decir, el número 20 lo podemos escribir como 14 en base 16. Ahora escribiremos el número 30. De igual manera, el 30 lo podemos reescribir como 1 por 16 elevado a la 1 más 14 por 16 elevado a la 0. Con granos de maíz tendríamos un grupo de 16 elementos más 14 elementos. Reemplazando los 16 granos de maíz por un grano de frijol, tendríamos un grano de frijol y 14 granos de maíz, pero el número 14 lo vamos a representar con la letra E. Por lo tanto, el número 30 se escribe como 1E, base 16. Ahora escribiremos el número 40. El número 40 también lo podemos reescribir como 2 por 16 elevado a la 1 más 8 por 16 elevado a la 0. Es decir, dos grupos de 16 elementos más 8 elementos. Reemplazando los grupos de 16 elementos tenemos 2 granos de frijol más 8 granos de maíz. Es decir, el número 40 lo podemos escribir como 28 en base 16. Ahora veremos cómo se escribe el número 73. El 73 lo podemos descomponer como 4 por 16 elevado a la 1 más 9 por 16 elevado a la 0. Es decir, 4 grupos de 16 elementos y 9 elementos. En total serían 73 granos de maíz, pero reemplazando los grupos de 16 elementos tendríamos 4 granos de frijol y 9 granos de maíz. Es decir, el número 73 se puede escribir como 49 base 16. Ahora escribiremos el número 200. Lo podemos descomponer como 12 por 16 elevado a la 1 más 8 por 16 elevado a la 0. Con granos de maíz tendríamos 12 grupos de 16 elementos más 8 elementos. En total, 200 granos de maíz. Reemplazando los grupos de 16 elementos, tendríamos 12 granos de frijoles más 8 granos de maíz. Pero recordemos que el número 12 lo vamos a representar con la letra C.
Por lo tanto, el número 200 lo podemos escribir como C8 base 16. Ahora escribiremos el número 227. Lo reescribiremos como 14 por 16 elevado a la 1 más 3 por 16 elevado a la 0. Es decir, 14 grupos de 16 elementos más 3 elementos. Reemplazando los grupos de 16 elementos tendríamos 14 granos de maíz, de frijol y 3 granos de maíz. Es decir, 14 lo podemos escribir como la letra E. Por lo tanto, el número 227 se puede escribir como E3 base 16. En resumen, el número 20 lo podemos escribir como 14 base 16, el 30 como 1E base 16, el 40 como 28 base 16, el 73 como 49 base 16, el 200 como C8 base 16 y el 227 como E3 base 16.